Y la idea es que, por experiencia, no sé, si bien esto parece que va a permanecer algunos días más en agenda, pero el parece, lo digo, me da la impresión de que no, pero eso es Argentina, y uno de los memes típicos es, estoy aburrido, ya lo conocerán, ¿no? Estaba, y aparece ahí Argentina siempre, porque nunca el estereotipo de que aquí nunca nos aburrimos, porque siempre pasa algo que nos escandaliza o nos pone a discutir, a polemizar, a intercambiar. Bien. Bueno, seguro que no son todos los que van a llegar, pero ya hay 70. Normalmente estamos en 80, 82, 83, así que estamos casi todos. Así que vamos a comenzar la clase como tal. Vuelvo a preguntarles, porque estuvo llegando gente. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de lo que estuvimos viendo en la clase de ayer o en alguna clase anterior? Hoy vamos a arrancar propiamente con la unidad 2, aunque vamos a repasar alguna cosa que ayer quedó ahí pendiente y que lo que vimos hasta ayer y que vamos a repasar sobre todo en el primer ratito de la clase de hoy, entra en lo que funciona como el primer parcial. También les recuerdo algo que anunciamos ayer, que el día de mañana, miércoles, día que no tenemos clase, van a tener accesible, probablemente desde primera hora, las consignas del primer parcial, consignas que deberán resolver de manera individual y cargar, enviar por plataforma. Y luego tendrán tiempo para entregarla entre mañana mismo. Gracias, Soledad, por el aviso. De entre mañana mismo, pueden ya subirlo si lo tienen resuelto, hasta el sábado. Este sábado 22, creo que es 22, ¿no? Es la fecha límite, este sábado es la fecha límite para entregarlo. Y ahí ya completamos lo que es la unidad 1. Trabajo individual. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿No? ¿Todo claro? Genial. Qué bien. Es un curso soñado este, donde nadie tiene problemas. Bueno, voy a compartirles en un instante pantalla para continuar con la temática de ayer. Ahora cuando les comparto pantalla empieza a entrar gente y yo empiezo a hacer malabares. La pregunta de Ramiro, si el PowerPoint de clase lo usamos como guía. Claro, ayer más o menos les decía esto, que con eso se pueden orientar, tanto para ver, por ejemplo, si la pregunta es algo teórico, ahí lo que tienen es una entrada teórica, una síntesis. Por supuesto que no es lo mismo un párrafo redactando una explicación que algo que en PowerPoint aparece como un punteo, una frase más cortita. Pero les sirve para ver que, bueno, eso es importante. Los textos, como ya dije, hay que leerlos, pero en los textos no necesariamente está subrayado lo que es importante, ni está puesto en segundo orden lo que para la materia es de segundo orden. Entonces siempre, tanto la guía de lectura como los PowerPoints, como lo que hayan anotado ustedes durante la clase, les va a servir un poco de orientación a qué darle más importancia, a dónde está. Si hay alguna duda que les queda en la lectura del texto, apoyarse también en eso. A veces los PowerPoints aclaran asuntos que por ahí no tenían tan claros. Y también hay ejemplos, si en algunas consignas aparecen cosas como ejemplificar o resolver algún asunto, en los PowerPoints, bueno, aparecen algunos ejemplos que ustedes deberán cuidadosamente no repetir. Ustedes deberán hacer los ejemplos propios. El que repite un ejemplo que dimos en clase o en PowerPoint, sepa que no está. Es como, usen otro ejemplo. Bueno. Entonces, ahora sí. Comparto
Bien, entonces, ayer estuvimos viendo esto de la gramática de producción, atendiendo a los distintos niveles que estaba acá, habíamos visto como que hay diferentes niveles. Solo marcamos 5 niveles, pueden ser, no importa la cantidad, sí saber que hay cosas que remiten en todo texto, hay aspectos que remiten a distintas instancias que condicionan el sentido. Una cuestión puede ser la institucionalidad, otra la organización y emplazamiento material, otro el sistema mediático en el que ingresa, otro en qué género o géneros discursivos se inscribe, otro de qué manera construye una instancia enunciativa. Habíamos repasado o nos habíamos asomado un poco a la caracterización de cada uno de estos niveles, con algunos elementos explicativos y también de ejemplos y teóricos sobre cómo son o de qué se tratarían estos niveles, ¿no? Y esto está explicado de una cierta manera por el propio Verón en el texto de La imagen semiológica a las discursividades, el tiempo de una fotografía, que comienza con una especie de pequeña historia de cómo se constituye la semiótica que se ocupa de los discursos sociales, por qué no conviene estudiar un texto aislado. Él dice, ¿cómo se va a hacer una semiología de la imagen cuando la imagen nunca está sola, nunca está suelta y fuera de contexto? No puedo analizar una imagen suelta, la debo analizar en el marco de la discursividad. ¿Y qué es la discursividad? Bueno, es que algo produce sentido, una imagen, por ejemplo, nunca suelta por sí misma, de manera aislada, sino que siempre, como solemos decir en terminología cotidiana, en contexto, o dicho de otra manera un poco más técnica, considerando sus condiciones de producción, que involucra su emplazamiento, a dónde apareció, en el marco de qué intercambio, si es en una plataforma, si es un afiche colgado en la calle, o es algo que uno tiene en la casa o en una institución, pensando que puede ser una imagen, o es una imagen religiosa que está dentro de una parroquia, en un barrio, o es lo que sea, una publicidad, un cartel publicitario en un lugar, en una pantalla, etc. Todo ese tipo de cosas, en qué instituciones están involucradas, de qué manera, cómo anuncian, qué alusión hace esa imagen. Y fíjense que todavía no llegué ni al nivel del contenido de la imagen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por supuesto, ahora lo vamos a ver, si bien obviamente lo que llamamos habitualmente el contenido de la imagen, que no se sabe bien qué es, pero porque es muy inexacto, imprecisa la noción de contenido, pero no importa, hay otras cosas que no están en la imagen, en el contenido de la imagen, sino que están en relación con esa imagen y que participan del sentido. Ustedes ayer, recuerdo, me proponían ejemplos de qué pasa si alguien hincha de mi club me manda un meme haciendo una broma sobre nuestro propio club, o si me lo manda un hincha del club contrario, lo mismo alguien partidario de una determinada facción política u otra, y lo mismo vale para cualquier tipo de discursivo, cualquier texto que tiene vinculación diversa con distintos tipos discursivos, entornos y emplazamientos, medios, y luego que están, sí, acá tiene algo más que ver con lo que llamamos a veces el contenido, con qué género está configurado y qué tipo de destinatario construye. Eso de alguna manera recubre todos los niveles de sentido. En ese texto, Verón finaliza con la idea de que si vamos a analizar imágenes, debemos tener en cuenta todos estos niveles. Y finaliza, digo, con una clasificación que él hace en ese momento, estamos hablando de finales de los años 90 del siglo pasado, ya hace más de un cuarto de siglo, pasó mucho tiempo, en donde clasifica, digo, usos periodísticos de lo fotográfico, usos periodísticos de la imagen fotográfica. Cuando digo usos periodísticos es que siempre una imagen fotográfica no quiere decir lo que explícita y, como decir, literalmente dice, ¿no? Supónganse que aparece hoy, estos días hemos visto en las redes, en todos lados, kilos de imágenes de
por ejemplo, de Milei o de Jonathan Viale, la figura del momento. Y la imagen, el uso periodístico o el uso no periodístico también de una fotografía de la persona pública conocida, no siempre significa solo quiero identificar o describir cómo es la fisonomía de Milei o de Jonathan Viale. El sentido pasa por otro lado. No es nada raro ver que si es una nota periodística o un comentario desagradable, muestren a la persona referenciada en una posición en la cual no se la ve sonriente y en su esplendor, sino muchas veces en algún tipo de actitud o como expresando algún tipo de emoción, supongamos, negativa. Ni hablar si, además, es un posteo que se burla, parodia o satiriza algún aspecto del personaje. Muchas veces aparece también comparada con otra situación o personaje o transmutada, como ya he visto también, ya están habiendo algo que funciona como meme, pero que son creaciones hechas con inteligencia artificial de pequeños videos o a veces imágenes fijas, como si fuera una fotografía, en donde se lo vean los personajes estos haciendo algo que en realidad no está filmado, parece una filmación, pero está hecho por inteligencia artificial, o le han sustituido el rostro y han mutado, por ejemplo, a Milei con el colorado que no me acuerdo cómo se llama, que aparece en algunos lugares alardeando que tiene un Rolex porque se dedica a no sé qué cosa de finanzas, etcétera, etcétera, y los funden en una misma imagen, haciendo algún tipo de recomendación financiera y ofreciendo no sé qué clase de curso, y aparecía Milei transmutado dentro de la cara y el cuerpo, perdón, la cara de Milei y el cuerpo del Colorado, el pelo del Colorado, caracterizando claramente la fusión de los dos personajes y generando la idea, por así decir, de que son o tienen un aspecto comparable, ¿no? Este es como este. Eso es una operación retórica y ya veremos más adelante, lo van a ver con mis compañeros, ¿no? Que es parecido a lo que estamos viendo en este meme que estoy mostrándoles ahora. En la semilla social que escribió Verón, la semilla social, como la explicaría yo, comparando dos versiones, en este caso, de cómo se decoran unas galletitas, creo que son ahí, unos dulces, y en esa comparación mostrando, ¿no?, la buena factura de una cosa y el desastre y desprolijidad de la otra. Es un tipo de operación retórica que da sentido a la imagen, independientemente de lo que la imagen dice, entre comillas, literalmente, que no es para nada. Si yo tuviera sola alguna de estas, por ejemplo, la primera imagen de las dos, con esas galletitas, todos con los ojitos ahí, color azul, la miro y no digo, che, qué parecido a la semiosis social. No se parece en nada a la semiosis social. Pero en el meme y en el posteo cobra otro sentido esa misma imagen, que a lo mejor está sacada, no sé si de una promoción de alguna, algún profesional de la pastelería, o vaya uno a saber de dónde salió esa imagen, que no tiene nada que ver con el libro que escribió Verón. Bueno. En esa clasificación que hace Verón en el texto que les estoy contando, justamente organiza y distingue las diferentes formas de utilización de la imagen fotográfica por parte del discurso periodístico. Que en general, además, discurso periodístico es un tipo discursivo, ¿no?, cuando ayer hablábamos de la institucionalidad, que además a veces no todas acompañan los mismos géneros periodísticos. Hay fotografías que acompañan bien una entrevista periodística, que es un género. Estoy pensando en el discurso periodístico gráfico o escrito, no audiovisual.
las fotografías que acompañan una entrevista no suelen ser las mismas que las que acompañan una crónica. Quienes estudiaron alguna de las asignaturas donde ven los géneros periodísticos sabrán, o les gusta el tema, sabrán de qué estoy hablando. No es lo mismo una crónica que una entrevista, todo el mundo lo entiende. Y los tipos de imágenes que acompañan un género y la otra y el otro, por lo general son muy distintos. O una nota que habla de una típica nota central de investigación donde, o una nota editorial donde se cuenta quién es, ¿no? Pensemos una imagen de tapa de la revista Noticias. ¿Quién es? ¿Quién está detrás de la figura, ¿no? Y se presenta un personaje. El último comentario que hago al respecto de ese texto es que no está en ese texto, no se habla, que yo recuerde, no se habla en ningún momento, del retoque o de la truca fotográfica, que hoy día ese es un momento justo predigital de la fotografía, más o menos casi con precisión en la década, lo digo así, no me acuerdo exacto el año, de la década del 90 del siglo pasado, en esa misma década donde escribió Verón ese texto, es que nace la fotografía digital y se instala en el mercado, primero en el mercado profesional y después progresivamente, de a poco, en el mercado doméstico, ¿no? Cuando digo el mercado profesional me refiero a los fotógrafos profesionales, por ejemplo, que trabajan en el ámbito periodístico o comercial de algún tipo, empiezan a utilizar la fotografía digital, ¿no? Las primeras cámaras fotográficas digitales. Solo un poquito después empiezan a aparecer las cámaras fotográficas digitales que se venden a cualquiera, pequeñas cámaras domésticas, y todavía falta en ese momento unos 10 años, pues en la década siguiente, para que las cámaras fotográficas también se instalen en los celulares, en los teléfonos portátiles, que fue toda una transformación profunda, porque entonces todo el mundo pasó a tener una cámara. Si todo el mundo tiene un celular, todo el mundo pasó a tener una cámara fotográfica y también una filmadora en su bolsillo todo el tiempo, cosa que hasta ese momento es un mundo que cambió mucho. Hasta ese momento, que uno tuviera una cámara de fotos o una filmadora encima era una cosa rara, o de un profesional. Sí, Manuel. Profe, perdón, antes de que sigas, me quedó algo sin saber del todo cuando lo explicaste. Esto que decís de que claramente las galletitas en este caso no representan o no son la explicación de Verón, esa analogía que uno interpreta automáticamente, ¿no? Viendo el meme, cómo se hace de manera explícita en ese análisis? Muy bien. ¿Tenemos que explicar el funcionamiento del meme o cómo hacemos? Claro, exactamente. Una de las cosas que vamos a hacer, sí, lo voy a decir un poco en broma, es que vamos a tener que explicar chistes. No hay nada más aburrido que explicar un chiste, esto está claro. El chiste es lindo contado o escuchado, no explicado, ¿no? Y cuando uno tiene que explicar un chiste, generalmente ya no es gracioso. Bueno, nuestro trabajo no es gracioso en general, lo que no quiere decir que por eso sea serio, puede ser desastroso además, pero vamos a tratar de que además sea serio. Y explicar el chiste, si bien no es, por eso lo digo de una manera un poco simplificada, no es la verdadera tarea, pero nos vamos a encontrar en más de una oportunidad diciendo, bueno, a ver, ¿qué está funcionando acá? Una comparación. Ah, acá hay una comparación entre dos. Muy bien. Pero hay dos comparaciones entre dos. Una por texto, una en el texto de quien tuitea esto, y otra entre las dos imágenes. Son dos comparaciones. Hay como dos analogías juntas, una de las cuales funciona de base y otra funciona como de ilustración de la primera. Yo tengo una serie de operaciones, lo que acabo de decir. Que la semiosis social escrita por Verón y mi explicación o mi interpretación en el parcial de ese texto sean, ahí separadas de una barra, dos elementos que los comparo para decir son distintos. Evidentemente, la primera y la segunda no son iguales, pero en realidad no lo sé si lo que está diciendo el que tuiteó esto está diciendo que son iguales, parecidas o distintas. Si yo solo tuviera el texto, no tuviera las dos imágenes de abajo, yo no tengo manera de saber si lo que la persona que escribió eso
está diciendo que son idénticas, que son parecidas, ni siquiera sé si son una comparación. Pero como tiene las dos imágenes de abajo, rápidamente entiendo que ahí está, primero, haciendo una comparación, sí. Segundo, que en la comparación voy a decir que la primera es de una calidad y que la segunda es de otra calidad. Y que la segunda es un intento de imitación de la primera, pero no a la inversa. Eliseo Verón no escribió la semiosis social tratando de imitar nuestros parciales. Pero nuestros parciales van a escribir una explicación de eso tratando de imitar o de reescribir más o menos bien lo que Verón dijo en la semiosis social. Por lo tanto, la segunda parte del elemento comparativo es un intento de volver a hacer lo primero, más o menos, pero que va a salir mal, y a la vez es un fracaso del primero. Ya voy, Gilda, con tu consulta que va con otro orden. Entonces, todo esto que acabo de hacer, paro acá, pero podríamos seguir encontrando más cosas. Me gusta la pregunta de Manuel. Es que estoy describiendo, si me siguieron lo que dije, estuve describiendo qué operaciones produjeron que eso sea, de alguna manera, un meme o un posteo con características de meme, más o menos, en donde hago una serie de cosas, es decir, comparo, en la comparación muestro que uno está original y el otro es como una especie de reconstrucción, que la reconstrucción es respecto de ese original un desastre, y no dije nada acerca de dos cosas más que voy a decir que son de orden, yo diría, enunciativo. Que cuando el enunciador dice mi interpretación, se pone en el lugar del desastroso. No dice la interpretación que hacen los alumnos de comunicación plasmada en su parcial. Bueno, profe, pero si vamos a lo que dice Verón, estaría bien lo que hizo, porque si dice que todos los discursos son distintos, pues las reglas de los discursos pueden ser similares, pero no igual, así que Exactamente. estaría aprobada la imagen. Bueno, sí, estamos de acuerdo, por supuesto. Obviamente, mucha gente, y espero que ustedes también, van a escribir con sus palabras la explicación de eso, y puede estar bien, lo que no quiere decir que va a estar mal. Pero ahí está el punto a lo que iba ahora. Que yo diga que la segunda parte puede ser desastrosa, es una burla, en este caso del que lo escribió, a sí mismo, ¿no? Y probablemente busque, y acá le agrego una cosa, un nivel de sentido más. Y además, probablemente esté buscando la risa cómplice de otros estudiantes de comunicación que se sienten identificados con el estudiante que se da cuenta que no le sale explicar lo mismo. Por supuesto, alguien dirá, yo estudié comunicación o estudio comunicación y a mí la explicación me salió bárbaro, me saqué un 10, qué sé yo, podrá decir alguien. No se siente identificado, aunque igual entiende el chiste. Otro dirá, menos mal que no soy estudiante de comunicación y no tengo que hacer eso, aunque igual entiendo el chiste y me da risa. Otro dirá, ¿qué cuerno será, para decirlo tranquilamente, la semiosis social será una enfermedad, un objeto de la naturaleza, no sé qué es eso? No tiene por qué saber, porque no estudia comunicación, nunca escuchó la palabra semiosis. El problema está en que además hay ahí, el último nivel de sentido que menciono, problema del destinatario. ¿A quién va dirigido esto? ¿Quién se puede reír de esto? Seguramente quienes están acá, estos 80 asistentes a la reunión por Meet que estamos teniendo, entiendo que todos, 81 ahora que está entrando Miguel Ángel, entiendo que todos entienden el meme o el chiste o el posteo, porque ya más o menos saben que está familiarizado con esto. Si traemos un estudiante de arquitectura o de medicina, tal vez tenga dificultades para entenderlo, o tendría que intuir que debe ser algo que escribió alguien, etc. Es decir, que hay un destinatario también, hay una imagen del enunciador sobre sí mismo, que acá se pone en primera persona, se burla de sí mismo, y busca, el destinatario, encontrar otros que se sientan identificados con esa especie de autoburla y autopercepción como desastrosa. Por supuesto, como dice Jonathan, seguramente muchos de ustedes, o todos quizás, hagan geniales interpretaciones de la semiosis social de Verón. Ahí son todas operaciones las que describí. Comparación donde algo se reconoce como original y algo se reconoce como un intento de reproducción
Buenas tardes, Miguel, no pasa nada. También la autoburla, también la búsqueda de complicidad con un otro que se siente identificado. Hay una serie de... Y que la imagen por sí sola no me hubiera dicho nada de eso. O sea, si yo hubiera tomado solo la imagen, una de las dos imágenes, o las dos, una a la otra, y no digo nada ni de la semiosis, ni de Verón, ni del parcial, ni de nada, no tiene ningún otro, nada que ver con lo literal de las galletitas, bien o mal hechas. Bueno, entonces, una de las cosas que vamos a hacer tiene que ver con esto, bueno, acá tengo que describir los memes o los posteos o los textos. Pero ¿cómo los voy a describir? Voy a describir operaciones, cómo está construido y lo voy a comparar. Acá yo no hice un ejercicio comparativo porque me salté una parte importante que es que ustedes ya verán, a veces lo harán y a veces no hará falta, poner en relación parte de lo que el texto está, lo que en el texto está con cosas que en el texto no están. Ustedes ya saben qué es la semiosis social, todos los que estamos acá, quién es Eliseo Verón, qué es un parcial, etc. Y entonces entenderán que a lo mejor eso no hay que explicarlo, pero está en las condiciones de producción de este posteo. Es importante, como pista, que lo postea una cuenta que se llama Comunicólogos OK, es decir, gente de la comunicación, que estudia o que no sé qué hace con la comunicación. Que eso es Twitter, y no, como verán, este posteo es viejo, del 2021, todavía se llamaba Twitter. Y si uno revisa esa cuenta de usuario de Twitter, siempre está posteando cosas así, digamos, en broma, a veces memes, a veces otro tipo de posteos sobre cosas vinculadas a la comunicación, etc. Es decir, hay una serie de cosas que no están ahí, pero que hay que reconstruir o salir a rastrear. Bien. Entonces, para tener en cuenta 3 aspectos que ayer llegamos hasta aquí, que hacen a la escena del análisis. La escena del análisis es la escena que ustedes mismos, es como la mesa de trabajo, que ustedes van a construir a la hora de trabajar. Que puede ser, ahora lo vamos a ver, tomada sobre la base de esta doble tríada. No es obligatorio, pero para nada. Yo usé esquemas distintos además, pero yo invito a ustedes a que lo usen, a esto o al esquema que quieran, en donde esté claro qué van a poner en el lugar de discurso, en el centro. Ahora después vamos a ver qué va en el objeto también, qué va en las condiciones de producción y qué va en las condiciones de reconocimiento. Y cuando digo qué va, es que ustedes, cuando uno hace un análisis, en la escena del análisis es uno como analista el que pone los textos a ser analizados, no están de antemano, los tengo que poner yo. Aunque si yo sitúo, siempre se empieza por el centro, si yo sitúo algo en la posición de discurso, eso me organiza temporariamente, cronológicamente quiero decir, que entre las condiciones de producción siempre tiene que haber cosas que estuvieron producidas antes que el discurso. Porque entre las condiciones de producción nunca pueden ser posteriores al discurso. Perdonen la obviedad, pero lo tengo que decir. De la misma manera, voy a situar en las condiciones de reconocimiento cosas que son posteriores al discurso, porque los efectos, las condiciones de reconocimiento, nunca pueden ser anteriores al discurso. Tienen que ser siempre surgir a partir del discurso. Cuando hablo de anterior y posterior, lo digo en el sentido más literal de una dimensión cronológica, temporal. A veces el antes es un instante y el después también es casi instantáneo, puede ser un segundo, por así decir. Profe, pero el que crea el discurso, ¿no? Porque el que crea el discurso, al que manda el mensaje, digamos, tiene que tener un reconocimiento primero, previamente, para crear el discurso, ¿no? Pero, a ver, yo produzco un discurso. Eso va a generar reacciones, respuestas, lecturas, interpretaciones, ¿no es cierto? Si yo digo ahora, nos vemos en 5 minutos y
apagamos el Meet y lo volvemos a encender en 5 minutos, lo que yo dije como propuesta, como orden, como quieran, tiene determinadas consecuencias. Si uno me entendió mal y en lugar de 5 entendió 15 y aparece más tarde y dice, uy, ¿cómo no habíamos quedado en 15? No, yo dije 5. Eso también es un efecto, pero siempre es posterior. En el momento que yo lo digo, ahí ustedes lo escuchan y a partir de eso hacen una acción, algún tipo de reacción o de lectura o de interpretación de lo que yo dije. Y así siempre. Yo leo algo y a partir de lo que leo, me da risa, me indigno, puteo, contesto, voy y salgo corriendo a comprar eso que me gustó, no sé, lo que sea que haga. Algo que hago o digo o reacciono. Siempre las condiciones de reconocimiento son posteriores al discurso y las condiciones de producción son previas al discurso. Por lo tanto, ustedes tienen que guiarse en términos cronológicos con esto. Hay un antes y un después de todo discurso. Bien. Si algo no se entiende, me insisten, no se queden con dudas. Bueno, yo acá les planteo 3 cosas que ahora las vamos a repasar de la escena del análisis, para que tengan en cuenta. El análisis siempre es del interdiscurso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a analizar, nunca voy a analizar, quiero decir, lo que está en cualquiera de estas posiciones de manera aislada. Yo no voy a analizar algo que pongo en la posición de D o de P o de R o de O de manera aislada. No, siempre lo que voy a analizar es el sentido, y el sentido está, ahí yo les hago con verde, en las relaciones entre. Las relaciones entre, por eso entre, interdiscurso, entre discurso. Entre el discurso y su objeto y sus condiciones de producción, entre el discurso, su objeto y sus condiciones de reconocimiento. Es una relación. Porque el sentido de un texto no está dentro del texto, no es el contenido, como se suele decir cotidianamente, ni tampoco es el texto en sí mismo, aislado. Tampoco depende de algo externo totalmente. Porque si no, ¿para qué queremos los discursos si ya tenemos, por ejemplo, las intenciones que son anteriores al discurso? Porque en realidad, cuando voy a buscar las intenciones, esto ya lo charlamos, recuerdo, la semana pasada, yo siempre me vuelvo a encontrar con más discursos. ¿Cuáles son tus intenciones? Me va a decir las que cree que son o me va a decir otras para que yo no descubra sus intenciones, depende del caso. Pero lo que sea que haga me lo va a decir con más discurso, no con las intenciones. Yo nunca tomo contacto con intenciones, yo siempre tomo contacto con discursos o si quieren, con textos. Entonces, yo lo que voy a buscar son las condiciones de producción. ¿Cuáles son las condiciones de producción? O de reconocimiento, ambas, perdón. Bueno, aquellos discursos y acciones previas que condicionaron que ese discurso se produzca, aquellos discursos y acciones posteriores que surgieron a partir de ese discurso que sucedió. En estos días, con el episodio del ascenso y caída de la meme coin y de la intervención del presidente como, ¿cómo se diría? Como promotor, esa palabra, no me salía, como promotor de esa situación financiera, digámoslo así, abstractamente. Ahí hay condiciones previas, como que supongamos que pongamos en el centro el discurso del presidente, el tweet en el cual dice, no lo digo de memoria porque no me lo sé y no lo tengo a la vista, pero algo así como esto es un proyecto que para juntar dinero, para ayudar a que empresas, no sé qué, no me acuerdo cómo lo dice exactamente, no promociona una meme coin, lo cual sería otra cosa. Esto es lo que se está discutiendo en estos días, pero es bastante explícito en eso. Y hay condiciones de producción. Primero, ¿qué es que un presidente, tipo discursivo, institucionalidad, qué es que un presidente hable? ¿Qué representa? ¿Se acuerdan que cuando ayer hablábamos de un cura cuando habla? No habla en nombre de sí mismo. También, si se quiere, pero habla en nombre de una institucionalidad, de una religión, de una fe, en nombre de
también de la comunidad de feligreses que lo acompaña, o de que es parte, o del barrio, o de una iglesia que tiene siglos o milenios, etc. Es decir, no habla en nombre solo de sí mismo. Un presidente no habla en nombre de sí mismo, solo, aislado. Habla en nombre de una figura institucionalizada. Por lo tanto, tiene una responsabilidad. Si alguien habla, aunque sea en sus horas libres, porque alguna de las discusiones era, pero justo no estaba en horario de trabajo, cosa es muy rara porque los presidentes no tienen un horario de trabajo. Pueden tener tareas fuera de protocolo, que es otra cosa. Pero el presidente, le guste o no a quien le toca ese rol, es presidente las 24 horas durante los 365 días, durante los 4 años que dura su mandato. Todo el tiempo es presidente. Por eso se tiene que comportar como tal, incluso en sus ratos libres, por así decir. Y sobre todo si lo hace de manera pública, no está en el baño de su casa donde nadie lo ve, comiendo un asado con amigos a escondidas, sino se expresa en un espacio público. Entonces ahí la institucionalidad está jugando y él habla en nombre de una institucionalidad, aunque después lo pueda negar. ¿Importa que lo niegue? No importa lo que diga, si lo niega o lo acepta. Las condiciones de producción funcionan igual, porque socialmente eso está instalado así, funciona de esa manera. Y refiere, y en su modalidad, si se quiere, de género, bueno, ya hablé, hay un espacio público, hay una plataforma en la cual él elige promocionar esto con un tweet, ¿no? Que tiene determinadas características, no voy a ahondar, creo que todos más o menos conocemos cómo funciona Twitter o X, para decirlo rápidamente. Promociona algo siguiendo, vamos a decir así, las reglas parecidas a la discursividad, digo parecidas, análogas, discursividad institucional, cuando un funcionario anuncia una suerte de medida o promociona una suerte de medida llevada adelante para beneficiar a parte de la población. O sea, no se parece a una propaganda, ¿no? De una publicidad, quiero decir, de un producto o de un servicio, que podría haber sido, después vamos a decir, está mal, sí, está mal, por eso es un problema de la ley, sino que él además utiliza un léxico y una enunciación que se parece bastante a la instancia de una medida gubernamental o estatal. Elige un modo enunciativo que se parece mucho a eso. Por lo tanto, es muy difícil no haber leído eso en relación con las condiciones de producción. ¿Y cómo lo sea eso? Bueno, están las condiciones dadas. Podemos compararlo con textos del mismo presidente o de otros presidentes y funcionarios previos, cuando enuncian en su rol de presidentes en una plataforma similar a propósito de una promoción, de una medida o de un incentivo estatal o paraestatal o privado también. Es una cuestión de comparar rasgos. Ese es el trabajo que hacemos. Y después, todo lo que pasa después, en las condiciones de reconocimiento. Una de las cosas que pasa es, hay gente que, basado en la confianza que tiene de la investidura presidencial, puede tomar la decisión de invertir en eso. Hay gente que dirá, qué sé yo, siempre habla de economía, el tema me excede, yo no estoy en el asunto de las finanzas digitales, así que no me meto. Otros dirán, qué grande mi presidente, otros dirán, este es un chanta o no sé qué, aunque no entienda de qué se trata de una estafa, no importa. Esas pueden ser las reacciones inmediatas donde todavía no se había consumado en los primeros minutos ningún tipo de curva de ascenso del valor de esa cuasimoneda ni todo lo que pasó después. Y después cuando eso ya se consuma como una especie de fraude, vienen otras consecuencias, cambian las condiciones de reconocimiento, porque cuando algo ya se transforma en un fraude, no estoy refiriéndome a los primeros minutos, sino las siguientes horas, cuando eso subió de valor y después bajó abruptamente y la gente que había puesto dinero se quedó con nada, cambian las condiciones de reconocimiento y cambian también las lecturas y reacciones, porque en los primeros minutos nadie lo acusaba de estafador, pero en las siguientes horas sí se lo acusó, por ejemplo, de estafador. Y eso es un cambio de condiciones de reconocimiento y por lo tanto un cambio también de las lecturas, o sea, de las gramáticas de reconocimiento. Ahí se produce toda una complejidad en esa red.
muy interesante para estudiarlo como caso. Vamos a ver que hay muchos memes que aparecen solo después de que eso se consumó como fraude. Otro asunto será si no es la discusión nuestra aquí, porque nos excede, no porque no sea de sumo interés, digo, a los fines del análisis del discurso, otro asunto será si el presidente efectivamente cometió un delito. A nosotros acá en la materia nos va a exceder, pero sí podemos analizar cómo reaccionan de distinta manera distintos, por ejemplo, usuarios o cuentas, frente a eso. Las que lo defienden, las que lo atacan, las que se burlan en un aspecto o en otro, las que discuten con las que se burlan. Ahí pasan un montón de cosas. Y hay que considerar los tiempos, los momentos, las redes también, porque no todo pasa en Twitter, hay cosas que pasan en otras redes también, etc. Hay todo un laburo. Yo no puedo considerar solo los contenidos, necesito analizar la relación interdiscursiva, por eso subrayo las líneas con verde. Es las relaciones lo que voy a analizar, no los contenidos, ni las intenciones, son las condiciones que le dan en relación con los discursos sentido a ese discurso respecto de un determinado objeto. Hasta acá, esto es importante que sientan que lo entienden. Yo digo sientan, ¿no? Porque por ahí sienten que lo entienden. O sienten que no lo entienden y lo entienden. Pero si alguien dice, che, no estoy entendiendo nada, puede preguntar. Ok, gracias Martín. Bueno, nos quedan 10 minutos, después vamos a hacer un break a volver. Hola. Clara, sí, y Valeria. A ver, Valeria. Hola. Profe, no sé si por ahí lo estoy viendo mal, pero ¿será como un pre, o sea, como enfocarnos también en un pre y en un post? O sea, lo estoy viendo así y quería preguntar si está bien verlo de esa forma también. Sí, perfecto. Yo me olvido. Tendría que poner una flecha que va como si fuera el tiempo, que va de un lado al otro el tiempo, ¿no? Como avanza. Iría desde la P, atraviesa la D y continúa hacia la R. El tiempo anterior es la P, en el medio está la D y después está la R. Si fuera a lo largo del tiempo. Lo voy a inventar. A la P son las 4, a las D son las 5 y a la R son las 6. Por un ejemplo inventado, no tiene nada que ver, ¿no? Pero para que se entienda. Pero, o sea, olvidamos un poco como tal el texto, el discurso, sino que nosotros, nuestro trabajo al analizarlos, enfocarnos en eso. O también tenemos que... Por supuesto, vamos a analizar los textos también, sí, no estoy diciendo que se olviden de nada, no. Lo que digo es al revés, nunca se olviden de las relaciones, no pueden tomar los textos aislados, pero eso no quiere decir dejar de lado los textos, porque las relaciones, claro, porque las relaciones en realidad van a ver que son invisibles. Lo que yo voy a hacer es comparar un texto con otro. Tengo que saber cuál estuvo primero y cuál está después, y si tienen conexión, tengo que ver que haya habido conexión entre ellos. Como a veces es obvio y a veces no es tan obvio que esto condicionó esto, o que esto es resultado de que esto se haya producido. Y si yo no tengo esa prueba, es muy difícil de ver que hay una relación. Pero la conexión como tal, la tengo que reconstruir y suponer, no la tengo, la supongo. Kiara, perdón, Valeria, nada de nada. Kiara dice, cuando usted habla de tríada, ¿se refiere al modelo triangular de Peirce? Sí, Kiara, exactamente. También se menciona la utilización de la tríada en el parcial 2, grupal. Eso no entendí si es una pregunta o una afirmación, porque está escrito como afirmación. Sí. Manuel, hay que tener en cuenta el discurso, pero a la vez relacionarlo con las condiciones de producción y reconocimiento. Sí, voy a hacer una aclaración que la hice ayer sobre esto mismo que acaba de decir Manuel. A ver si la tengo de ayer. Esperen, Esto. Yo puedo analizar esto, que es lo que estábamos viendo recién, pero también puedo analizar esto. Depende de lo que yo quiera saber. A veces solo analizo condiciones de producción en relación con el discurso y el objeto. A veces solo analizo condiciones de reconocimiento y a veces analizo la relación entre ambos. Esto puede pasar. Esto quiero decir. O sea, yo puedo tomar dos tríadas, pero a veces puedo tomar una, la primera, o puedo tomar una, la segunda, o puedo tomar ambas y comparar
o contrastar qué pasó en un caso y en el otro. Esto, lo importante es que yo no piense que los discursos están aislados. Siempre es una tríada, como mínimo, o dos, o más. Bueno, esperen, porque hasta acá me interesa que me digan, me sigan preguntando todas estas cosas. Manuela, ¿cuándo sé que ya tengo elementos suficientes para sustentar mi análisis? ¿Es exhaustivo el análisis? Excelente pregunta, Manuela. La verdad es que, a ver, yo te voy a decir algo, les voy a decir algo de viejo. Lo escuchaba cuando yo era como ustedes y todavía no lo veía, pero a la larga se aprende. Si uno se dedica a esto mucho tiempo, ¿no? Hay algo que tiene que ver con el oficio. Uno se termina de dar cuenta después que empieza a trabajar y empieza a ver que cada elemento que agrega no agrega demasiada información o no agrega nada de información. Y eso te lo da el oficio. De la misma manera que a veces te das cuenta de que te falta material. La vida real, no la de la facultad, es que cuando vos salís a trabajar de estas cosas, uno junta material y no siempre puede juntar todo el material que necesita o a veces te sobra material. Eso es la vida real. Es como cuando te deben enseñar medicina, te dicen, bueno, el hígado acá, después resulta que hablan los tipos y tienen el hígado cualquier cosa. Es todo un lío. Después la realidad es otra cosa. Yo le voy a decir, como analistas futuros que pueden llegar a ser, es que hay mucho de oficio, pero esa pregunta es clave porque yo lo que tengo que probar, yo te voy a decir ahora lo que debería decir el manual, es, mirá, si vos ves que hasta donde llegaste a juntar material, se responde tu pregunta, se satura de sentido lo que vos estás construyendo, ahí es suficiente, no tenés que agregar más. Esa sería la respuesta de manual. Pero después yo te diría, hay algo de eso en el orden del oficio, de que uno se va dando cuenta hasta dónde es suficiente y hasta dónde seguir. Porque la verdad es que las condiciones de producción de cualquier discurso empezaron con el Big Bang hace miles de millones de años y nadie va a hacer ese trabajo. Y aparte no tiene sentido tampoco. Entonces, hasta donde es suficiente dar cuenta de cierta saturación de sentido que me explica o me da cuenta del orden de lo que se está construyendo. Y voy a la pregunta... no, y exhaustivo no es nunca, la verdad. O sea, se apunta a hacerlo, pero no existe el análisis. Exhaustivo no se puede hacer definitivamente. Y voy a la pregunta de Kiara y diría que estamos... y la de Martina. Bien. No, yo tengo miedo que se nos corte, nada más, pero tenemos 5. Ok, afirmación, muy bien. Estuve viendo las consignas, me había quedado con la duda porque no entendía a qué se refería exactamente. Bien, perfecto. Y Martina, ¿a qué se refiere con el análisis? Con que el análisis no depende del exterior. Si hay que analizar el post y el pre. Muy bien. Sí. A ver. No hay que tener en cuenta solo el exterior. Ejemplo. Un ejemplo típico, les voy a decir así. Se dice que el poder esto no lo dice Verón, lo dicen los que piensan distinto, en este caso, o teorizan distinto. El poder de un discurso está dado por quien lo dice. Si yo sé que el presidente dice tal cosa, el presidente tiene mucho poder, así que seguro lo que dice tiene mucho poder. Y la verdad es que no es así. O yo, que no soy nadie, digo algo, y a nadie le importa, y entonces no tiene nada de poder. La verdad es que si yo sé quién es el autor, no conozco el sentido del discurso. El sentido del discurso no está dado por la exterioridad, está dado por la relación entre esa exterioridad y el discurso producido. Por eso tengo que analizar la relación, nunca solo lo que está afuera, ni solo lo que está, entre comillas, adentro o en el texto mismo. Siempre tengo que analizar la relación. Por ahí lo vamos a ir viendo porque si no yo no necesitaría analizar discursos, solo necesito analizar, por ejemplo, a sus autores o a sus intenciones, o a quién lo dijo o a quién no lo dijo. Y eso sería como el exterior, ¿no? Bueno, tenemos 2 minutos más. ¿Alguien tiene alguna pregunta ahora? Porque yo lo que haría, si no, pero tenemos estos 2 minutos para eso, es hacer el primer breve. Profe, el exterior no sería el por qué utilizó ese tipo de imagen, por qué utilizó esa producción. Bien, no, la verdad es que
Yo por exterior me refería sobre todo a quién o quiénes son el autor o los autores de un texto, pero no el porqué. El porqué es una explicación que se la podemos preguntar al autor, pero el porqué que nos va a decir tiene un valor bastante relativo, por lo menos a los fines semióticos. En todo caso, lo que nos va a interesar responder es el porqué que nos podamos preguntar nosotros, independientemente de sus intenciones o de sus creencias acerca de por qué. Pero el por qué no es exterior, el por qué es una pregunta en realidad. No es ni exterior ni interior, no es nada, quiero decir, es una pregunta. Gilda dejó la pregunta y yo le quedé sin responder. ¿Puede ser, Gilda? Sí, gracias, es de hace media hora. Ya nos vamos. Vamos a hacer una cosa, pues se va a cortar y tengo miedo de estar respondiendo a la mitad. Cuando volvemos, lo primero que hago es responder la pregunta de Gilda, ya me la copio, pues se va a borrar y ya está el link. Y nos reconectamos y 18. Tenemos 18 minutos por delante, así todo el mundo va al baño, hace sus cosas y volvemos en 18 minutos. Hasta luego. Ya está el link.